Bienvenidos a esta charla, a esta predicación, esta proclamación del Evangelio. Vamos a dar unos minutitos, 1 o 2 minutos para que las personas se nos conecten y podamos iniciar lo más que se pueda juntos. Dios es bueno y en este día vamos a estar hablando acerca de si usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, pues tenemos que estar seguros de eso, porque en el mundo hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Y cómo saber la diferencia entre unos y otros? Bueno, aquí durante esta proclamación de la palabra vamos a estar viendo quién es hijo de Dios y quién no lo es, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un minuto más para arrancar en este momento nuestra oración, nuestra predicación de este día. En este día de varias semanas predicando en las iglesias, estamos con esto de la contingencia por el coronavirus, pero Dios es bueno y a pesar de eso la iglesia es vencedora. A pesar de todo, la iglesia es vencedora. Muy bien, ahora mismo vamos a iniciar. ¿Le parece bien? Muy bien, y para esto pues yo le voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Muy bien. Si lo tiene por allí, vamos a dar chance a que lo tenga. Y vamos a leer hoy en muchas partes de la palabra. Pero ahora mismo yo le quiero solamente poner un versículo como texto base de la predicación. Y en el transcurso de la predicación, pues vamos a estar viendo más versículos. ¿Sale? Muy bien, estamos viendo ahora 8:14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos entonces aquí esta premisa del Señor, que si usted es guiado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Por ende, entre líneas diría, si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Está implícito. Así que vamos a orar al Señor para definir quién es el hijo de Dios y quién no es. Y si alguien siente que no es hijo de Dios, bueno, la invitación de ser hijo de Dios sigue adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, liberamos ahora tu palabra en tu nombre y queremos que hagas un trato con ella en nuestros corazones. Nos hables, nos enseñes, nos des libertad, nos des, Señor, gozo, paz, y que nos traigas sanidad, nos traigas liberación, nos traigas conversión, nos traigas consagración a las vidas. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de proclamar tu palabra. Señor, mientras que hablamos tu palabra, tú libera, tú sana, tú restaura, tú levanta, tú confirma a las personas que escuchen ahora este mensaje y posteriormente lo puedan ver a través de este medio del Facebook. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sabemos que muchas personas, permítame poquito, aquí está un poquito pañoso, creo. Muchas personas se declaran hijos de Dios. Muchas dicen que son hijos de Dios o dicen que todos somos hijos de Dios. Como acabamos de ver ahorita en este versículo, tenemos aquí lo que está implícito y lo que no está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si una persona no está segura de estar siendo guiado por el Espíritu de Dios, tampoco puede estar segura de que es hijo de Dios. Entonces, en cierta manera, los hijos de Dios, todo el mundo somos hijos de Dios por creación. Eso lo sabemos bien porque sabemos que Dios hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y de cierta manera somos hijos de Dios.
De cierta manera, somos hijos de Dios y así lo maneja también Lucas. En la genealogía de Lucas, llegamos hasta el momento en que podemos ver la genealogía hasta Adán. En cambio, Mateo la menciona nada más hasta Abraham. Tenemos la genealogía en Lucas como humanidad y dice que Adán era hijo de Dios. ¿Sale? Muy bien, entonces, como creación sí. Pero el Hijo de Dios, pero sabemos que desde el punto de vista de Dios, cuando Él crea al ser humano, Él crea una intención, con intención de que todos seamos hijos de Dios, pero el ser humano, sabemos la historia, el ser humano se contaminó, se alejó del propósito de Dios. Pero Dios nunca perdió el propósito. Nosotros como humanos, como humanidad, nos alejamos del propósito de Dios. Entonces, cuando Adán permite que una semilla diferente a la de Dios entre a él, esa semilla lo contamina, esa semilla lo aleja de Dios, lo aparta de Dios, y es lo que la palabra pecado quiere decir, separación, lo aleja, pierde la comunión con Dios, pierde esa unidad con Dios, y Dios, que ha sido su generador, su originador, se aparta de quien lo creó y de quien lo hizo. Dios ha establecido esto como un principio porque Él quiere habitar. Dios soltó la palabra y produjo vida en el mar, produjo vida en la tierra y produjo vida en el barro que Él mismo modeló. Dios, el Espíritu de Dios, produjo seres vivientes en el mar, produjo seres vivientes en la tierra, y hizo al hombre con su mano, y su soplo le dio al hombre la capacidad de ser imagen y semejanza de Dios. Esta semilla que entra en el ser humano se le llama pecado. Y la palabra semilla, espora o esperma en griego, hablamos de una semilla que debe estar en el ser humano como parte de ser engendrado o de ser reproducido según la especie a la que pertenece. Si Dios fuese el padre de todos los seres humanos, hay algo que pudiera ser contradictorio. Le pregunto yo a usted, si sería justo que Dios fuese padre de todos y que Dios le diera a todos el mismo trato y que a todos Dios los llevara al cielo y que a todos Dios los salvara. Dios está atento y está buscando a las personas, pero tenemos que definir si realmente estamos en el camino correcto o no lo estamos. Si Dios fuese padre de todos, entonces Dios sería padre también del homicida, padre también del idólatra, padre del adúltero, del fornicario, del parricida, del violador, del pedófilo, del mentiroso, del hechicero, del ladrón, de los criminales y de todos los incrédulos. Sería así si Él fuera padre de todos. Y el romanticismo con que la gente ve esto, piensa que Dios es padre de todos, que Él es bueno. Él es bueno y eso es verdad, pero también tiene una parte que es de ira, que es su justicia. Y Dios no va a llamar padre a alguien que no ha salido del dominio de las tinieblas de Satanás y que el diablo es su padre, que hace las cosas del diablo. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Si una persona tiene estos elementos que está matando, hurtando o destruyendo de alguna manera con sus actitudes, escúcheme esto, es hijo del diablo. Suena muy duro, pero es lo que la Biblia establece y vamos a estar viendo. Sin embargo, a pesar de que Dios nos declara hijos del diablo o condenados, Él mismo provee para que seamos hijos de Dios, para que seamos salvados, para que seamos restaurados. Si Dios fuese padre de todos los humanos, todos serían parte de su familia, incluyendo el parricida, el violador, el asesino, el que tortura a los demás, serían parte de su familia. Dios
conoce al ser humano y sabe que todos nosotros de alguna manera hemos sido inmundos y abominables, pero Dios nos salvó y nos rescató porque nos hizo de su familia. Por esto es lo que ustedes pueden ver en la palabra de Dios. En Juan 8:41, y les voy a invitar a que me escuche al menos, en Juan 8:41, vamos a encontrar aquí una palabra de Dios para ir entendiendo lo que esto dice. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estos son las personas religiosas de aquel tiempo que leían la Biblia de aquel tiempo en la Torá y que iban a las sinagogas, que invocaban a Dios, pero el Señor les dice algo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No le estaba hablando a asesinos, no le estaba hablando a parricidas, no le estaba hablando a gente que no conocía la palabra, le estaba hablando a gente religiosa que se creían de Dios, que se creían descendientes de Abraham y que practicaban una religión buena. Pero el Señor les dice que son hijos de Satanás, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. ¿Por qué dice si vuestro padre, 42, fuese Dios, ciertamente me amarías? Y yo le digo algo ahora a usted. Si usted es de Dios, ciertamente amaría a Jesús. Y haría lo que Jesús le está diciendo. Si usted fuese de Dios, usted es de Dios, usted ama a Jesús. Y procura agradarle en toda su vida, porque el que es de Jesús, el que es de Dios, busca que Dios sea glorificado, sea que coma o sea que beba o haga cualquier cosa, lo hace para glorificar a Dios. Y si algo no hace así, usted sabe que ha hecho mal y siente la culpa, siente la carga porque es de Dios. Y cuando ofende a Dios, usted se da cuenta que ha ofendido a Dios. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hay gente que no le gusta escuchar el evangelio, no le gusta juntarse con las personas que alaban y buscan a Dios. Le gusta juntarse con gente que no tiene nada que ver con la Biblia, que no tiene nada que ver con esto. Sus diversiones, sus cosas son alejadas de Dios. Entonces ahí está marcando claramente de qué lado estamos nosotros, si del lado de Dios o del lado del diablo. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No le está diciendo esto a los parricidas, que obviamente la gente parricidas, maticidas, los ladrones, adúlteros, borrachos, esas personas andan desviadas del camino de Dios. Y entonces son hijos pródigos, por así decirlo, hijos del primer Adán que se han perdido y que Dios hoy invita a regresar a casa. El diablo nos ha engañado. Ahí está Juan 41 y el 44. Le voy a leer Mateo 38, también hablando de lo que Jesús dijo. Dice, y el Señor dice, respondiendo, del 37 en adelante, dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Aquí Jesús, explicando la parábola de las dos semillas, el Señor dice que hay dos tipos de semillas. Unos somos cizaña y otros somos trigo. Y el Señor dice que el mundo es como un campo para el reino de los cielos. Y que en el campo
Dice, la buena semilla, los hijos de Dios son los hijos de Dios, mas la mala semilla son los hijos del diablo. Jesús reconoce que hay dos paternidades, la paternidad de Dios y la paternidad del diablo. Y aquí es donde tenemos que observar y nosotros reflexionar quién es mi padre. Porque las obras de nuestro padre estamos haciendo. Hay cosas que Dios manifiesta que son parte de la carne, que son parte del diablo, y el Señor está revelando por nuestras obras, nuestras prácticas, de quién somos hijos. Aquí el Señor dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. Y el campo es el mundo. Y en este mundo hay dos tipos de semillas, la semilla de Dios y la semilla del diablo. La semilla de Dios es cuando Dios engendra a un hijo, cuando de cajón somos hijos del diablo, en este mundo somos hijos de Adán, de la raza caída, y de pronto hay un cambio, una semilla nueva que viene a meter el Hijo de Dios, y el que recibe esa semilla se convierte en un hijo de Dios. Eso vamos a verlo más adelante. Por si usted tiene dudas, ahora es cuando usted puede ser aceptado y adoptado por el Señor. Mateo 3:78, está claro. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es en el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que viene un tiempo de juicio donde dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Entienda lo que el Señor está diciendo, es lo que esa expresión quiere decir en ese hebraísmo. El que tiene oídos para oír, oiga, entienda. Si usted tiene la capacidad de pensar, de razonar, de reflexionar, es el tiempo ahora de que entienda de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Voy a llevarle a Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos tipos de personas. Todo aquel que no hace justicia y que también no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Lo primero que te pide Dios es que entregues tu vida a Él y que recibas a Jesucristo, lo recibas en tu corazón, recibas su sacrificio, recibas su salvación para ser hijo de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No importa que tú creas, no importa si te han dicho que sí en alguna religión, alguna filosofía, si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres de Dios. Y en esto se manifiesta. ¿Qué estás buscando en esta vida? ¿La justicia de Dios o estás buscando tu religión, tu opinión propia, tu filosofía, tus pensamientos que te llevan y te alejan de Dios? Entonces, hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Puede ser buena persona como aquellos a quien Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eran buenas personas, eran gente religiosa buena, pero no estaban aceptando a Jesús porque no eran de Dios. Tenían religión, pero no querían la manera en que Dios estableció la justicia para los hombres, la manera en que Dios diseñó que tú fueses hijo de Dios. La manera en que Dios diseñó que fuésemos hijos de Dios es que recibiéramos a su Hijo, que tuviésemos a su Hijo en nuestros corazones y lo obedeciéramos y viviéramos esperando su regreso. Eso está en Juan 3:10. Él dice cómo reconocer a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Él dice esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Estos pasajes, podemos ver que hay dos clases de seres humanos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Dios es creador de todos los seres humanos, pero no es el Padre de todos. Existe esta verdad del Evangelio que Jesús mandó a anunciar el Evangelio a toda criatura. Y podemos leerlo en Mateo, que dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si todos fuésemos hijos de Dios, entonces, ¿por qué el Señor nos manda a predicar el Evangelio? ¿Para qué nos manda a proclamar la palabra de Dios si todos somos hijos de Dios? No necesitaríamos predicar la palabra porque en automático seríamos hijos de Dios. Ahora, quiero que note bien: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios considera a todo ser humano como una criatura, no como un hijo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He aquí las dos caras del Señor. Si tú aceptas la salvación y el pago que el Señor hizo por ti, eres salvo. Si no lo aceptas, estás condenado. Y esto te hace hijo de Dios. Proclamar es decir el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias de parte de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres salvo, si en tu corazón hay dudas y temores, hoy te invito a recibir al Señor, porque el Señor tiene para ti buenas noticias y nos mandó a las personas que creemos ya, a los que hemos aceptado la palabra, a los que hemos creído el Evangelio, que lo compartamos, que lo enseñemos, que proclamemos que Dios es Rey, que es un Padre amoroso, que anda buscando las almas, que anda buscando las vidas, como encontró la mía, como me salvó a mí de mi miseria y mi dolor. Ahora el Señor está buscando y manda a sus hijos a proclamar este Evangelio. Lo que hoy estamos haciendo aquí es proclamar el Evangelio. No te estamos pidiendo ni un dinero, no te estamos pidiendo diezmo ni ofrenda, te estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo ahora mismo a toda criatura. Si crees, serás salvo. Si no crees, estás condenado. De ti depende, porque hay una parte que el Señor hizo, es mandar a su Hijo a salvarte. Hay una parte que te corresponde a ti, aceptar ese regalo de parte de Dios. Él ha pagado tu deuda. Si tú aceptas esa verdad, eres salvo. Si no la aceptas, tú vas a tener que pagarla tú, aunque esté pagada. Porque tú vas a aferrarte a quererla pagar, o simplemente eres indiferente. Pero no digas que eres hijo de Dios, porque no es lo que Dios dice de ti. Para que seas hijo de Dios hacen falta cosas. Si todos fueran hijos de Dios, entonces ¿qué caso tendría anunciar este Evangelio? Dios quiere que todas sus criaturas sean hechas hijas de Dios, todas sus criaturas humanas. El Evangelio anuncia que podemos ser hijos de Dios. Eso anuncia el Evangelio. Quiero leer Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 en el Evangelio, que dice Juan capítulo 1. Permítame poquito para llegar allí. Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo desde el 11, que dice, desde el 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que piense en esta verdad. Dice que él era una luz que venía y el mundo no le aceptó, no le conoció. Dice que a lo suyo vino. Lo suyo, la palabra suyo quiere decir que él vino a lo que era su propiedad,
y su pueblo no lo recibió. Él vino a lo que era de él, porque él lo creó, él lo hizo. Él hizo al ser humano, él hizo a su pueblo, y vino a lo suyo, y los suyos, su pueblo, no le recibió. Él vino a lo que era de su propiedad, y los suyos no le recibieron. El pueblo judío, el pueblo israelita, rechazó a Jesús como Mesías. No le recibieron. Vino a ellos y no le recibieron. Hasta la fecha, la mayoría de los israelitas no han aceptado al Mesías. Pero luego el Señor se voltea y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre salvador y glorioso y precioso, a los que creen en su capacidad de salvar, a los que creen en su persona como Hijo de Dios y Dios encarnado, y se acogen a Él, se refugian a Él, a eso les dio la autoridad, les dio el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquel que le reciba, a esos, no a todo mundo, no a todos, a los que le reciban, a ellos y solamente a ellos les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ocurre algo milagroso. Engendrar quiere decir meter un gen. Eso quiere decir engendrar, meter un gen. Como el padre y la madre cuando se unen forman un hijo. Ahora el padre viene a los que creen, y cuando creemos, algo ocurre en el espíritu humano, algo ocurre en el ser humano, que Dios introduce en él la semilla de vida divina, lo cual lo hace hijo de Dios. No es solamente un ser humano creado por Dios, vuelve a tener un nacimiento, un nuevo nacimiento que luego hablaremos más adelante. Dios mete su espíritu mismo, su propia semilla, y lo hace hijo de Dios. Pero mire bien la palabra, no dice que todos, a los que le recibieron. A ellos les dio la capacidad y la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Dice aquí varias cosas. Estas personas que son creyentes no son engendrados de sangre. No es un linaje humano que te hace hijo. No es por haber nacido judío, no es por haber nacido católico o protestante. No es por linaje que tú eres hijo de Dios, es porque Dios mete su Espíritu Santo en aquellas personas que le han aceptado a su Hijo, que han recibido a su Hijo. No es linaje, no es ser parte de una familia cristiana, de una persona católica, adventista o lo que sea, de alguna religión, no importa, no es así. No es así, no hay linaje que te haga hijo de Dios. Solamente Dios te puede hacer hijo de Dios cuando Él pone en ti su Espíritu Santo. Si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces sí eres hijo de Dios. Luego dice enseguida, ni de voluntad de carne. No eres cristiano, no eres hijo de Dios porque alguien te declare, porque alguien te decrete hijo de Dios, o porque te autodecretes hijo de Dios. La voluntad humana jamás te podrá ser hijo de Dios. Nadie puede hacer a otro hijo de Dios. Nadie puede decirle a otro que es un hijo de Dios. No lo puede decretar porque no puede hacerlo, no puede producirlo. Solamente Jesús, solamente Dios puede producir hijos de Dios. Solamente Dios puede producir personas de su misma especie, en vida y naturaleza, mas no en deidad. Porque heredamos de Dios su vida y su naturaleza, mas no su deidad. Él sigue siendo el Dios de reyes, Señor de señores y nuestro Creador. Y dice, ni de voluntad de varón. Ningún hijo de Dios, ningún pastor, ningún ministro, ningún evangelista, profeta, apóstol, sacerdote, rabino, lo que sea, nadie te puede decir que eres hijo de Dios. Nadie te lo puede decir, no tiene el permiso. Aquí termina la frase diciendo, sino Dios. Ni sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ningún siervo de Dios te lo puede decir, sino de Dios. Ha nacido de Dios, solamente de Dios. Y esto te hace hijo de Dios.
Solamente eso, que Él ponga en ti su Espíritu Santo. Solo los que han sido engendrados por Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Abriendo el corazón, diciéndole al Señor, amén Jesús, sálvame. Cuando aceptamos nuestra culpa y nuestra condenación, cuando aceptamos que le hemos fallado a Dios durante toda la vida, cada día de nuestra vida hemos cometido pecados, cada día de nuestra vida le hemos fallado al Señor y entonces lo aceptamos y al mismo tiempo aceptamos que Dios mandó a su Hijo como nuestra justicia, como el perdón de los pecados, como la justificación, como la regeneración. Decimos amén, Señor, yo acepto esta semilla. Señor, abro mi corazón, acepto la semilla, acepto al Espíritu Santo que me hace hijo de Dios. Yo quiero que me salve, quiero que me rescate, quiero que me traslades del reino de tinieblas al reino de tu amado Hijo. Yo quiero creer en tu evangelio, quiero creer en tu palabra. Si recibes al Señor, Él te va ahora mismo a salvar. Porque ninguno que Él viene, Él lo echa fuera. Él salva al que le busca de veras. Y si tú invocas al Señor, Él te va a salvar, Él te va a rescatar. Solamente los hijos de Dios entrarán al reino de los cielos. Solamente los hijos de Dios entrarán al reino de los cielos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí la palabra de Dios dice, Juan, amados, ahora somos los hijos de Dios. Pero antes no éramos, está implícito que antes no eran, pero ahora ya son hijos de Dios por haber recibido al Señor, por haberse convertido a Cristo, no en religión, sino en corazón. Ahora somos los hijos de Dios. Y Juan dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan se está mostrando a sí mismo como un ser humano que se mira común y corriente. No se mira especial, ni anda brillando, ni tiene alitas, ni tiene una aureola en su cabeza. Es un ser humano como usted y como yo. Y dice, aún no se ha manifestado, pero ya somos los hijos de Dios. Y se proclama que ahora que es hijo de Dios, Él es hijo de Dios y que aún, y Juan lo dice, no se ha manifestado. Pero en estos hijos de Dios dice que algún día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la fe y la esperanza de todo cristiano, que algún día Jesús vendrá y entonces nuestros cuerpos corruptos serán convertidos en incorruptibles y seremos llevados con el Señor y allá estaremos con Él por los siglos. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando un creyente se hace hijo de Dios, se purifica a sí mismo. Ya no es el hijo del diablo que andaba en borracheras, glotonerías, parricidas, desobediencias, abominaciones, perversiones, adulterio, fornicación, glotonerías. Ya no es la misma persona que robaba, que asesinaba, que insultaba, que hablaba majaderías, sino que la persona que es hijo de Dios comienza a portarse como hijo de Dios y en una evolución que termina hasta la muerte o hasta su regreso, estamos creciendo y desarrollando la vida de Dios. ¿Puede un cliente pecar? Sí puede pecar, pero no se sentirá a gusto con el pecado porque es hijo de Dios. Y el Espíritu que mora en él le va a guiar y le llevará a la contrición, al arrepentimiento. Esa es la verdad que estamos viendo ahora. Juan dice que hay un momento en que la gente se hace hijo de Dios. Si tú no estás seguro o no sabes si eres hijo de Dios según los términos de Dios,
El Evangelio te invita a ser hijo de Dios, te invita a volver a casa, te invita a buscar a Dios para que puedas recibir este Espíritu Santo. Dios quiere recibirte como aquel padre, el padre del hijo pródigo, quiere abrazarte y quiere tenerte. Lo que te hace hijo de Dios es el depósito que Dios pone en tu ser interior, en tu espíritu, y es su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Yo quiero leerte en Gálatas lo que ocurre cuando el Espíritu Santo viene a morar en los hijos de Dios. Gálatas 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y por cuanto sois hijos, es la promesa de Dios para todos aquellos que son hijos. Dice, porque eres hijo, Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama papá. Abba, Padre, quiere decir papá, papá, papito, papi. Tú puedes llamarle entonces ahora a Dios papá, porque ahora en ti se encuentra el Espíritu de su Hijo, que clama dentro de tu corazón. Por eso te emocionas en las congregaciones, por eso te encanta alabar a Dios, por eso te gusta orar, por eso te gusta juntarte con gente que hace lo mismo, porque Dios lo está haciendo ahora en tu corazón cuando eres hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, dice la palabra, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, después de que llega la adopción de hijo, tú recibes un espíritu de hijo. Ahorita vamos a ver acerca de la adopción. Pero tienes que aceptar ahora, tienes que recibir al Señor. Y vámonos a Romanos de nuevo, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque es un paralelo de la Biblia que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún hijo de Dios tiene temor, porque está confiando en su Padre, porque no tiene temor de lo porvenir, porque su Padre lo ha hecho heredero. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Antes, cuando no era Dios nuestro Padre y estábamos lejos de esta ciudadanía y de esta familia divina de Dios, había temores, había dudas, éramos esclavos de las concupiscencias del pecado de este mundo, hacíamos lo que a este mundo le parecía, hacíamos lo que este mundo quería, mas ahora nosotros estamos creyendo, no hay temor porque el amor echa fuera el temor. Yo sé que mi Padre me ama, yo sé que Él me ama y me lleva a su imagen y semejanza, yo sé que Él ha iniciado una buena obra y la va a perfeccionar. Los hijos de Dios tenemos este privilegio. Ya no estamos más en temor, ya no estamos más en esclavitud, porque hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? Hay dos verdades doctrinales, una es la regeneración y otra es la adopción. La regeneración es nacer de nuevo y tiene que ver con la vida. Así como nacimos en el mundo físico, una vez que el Espíritu de Dios viene y entra en mi corazón, nazco a una dimensión espiritual y ya no soy solamente un humano, ahora soy un humano, pero que tiene en él al Espíritu de Dios, la divinidad de Dios, viviendo en él para guiarle, para aconsejarle y para llevarle a la vida eterna. Esa es la regeneración, tiene que ver con la vida espiritual.
La adopción tiene que ver con la relación espiritual. Vamos a marcar esta parte porque está muy interesante. La regeneración tiene que ver con tu vida. Cambias de ser un humano caído a un humano espiritual divino. En la vida del Señor, del reino de los cielos. Tiene que ver con tu vida espiritual. Cambias de capacidad espiritual hacia algo más poderoso y glorioso que es la vida de Dios. Pero la adopción tiene que ver con la relación espiritual. Una vez que somos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento, entonces inicia una relación espiritual con el Creador de todas las cosas y con el que te hizo hijo. Una relación de padre e hijo. Y por eso ahora eres heredero. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice Colosenses. Dios capacita a aquel humano que antes era un hombre caído, perverso, adúltero, fornicario, chismoso, mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, asesino, no sé qué más puede haber ahí en la lista de pecados, malediciente, majadero, y ahora Dios esa persona lo toma y lo convierte en un heredero del reino de los cielos. Y en esperanza la persona empieza a creerle a Dios. La regeneración tiene que ver con la vida nueva, pero la adopción tiene que ver con la relación con Dios. ¿Qué pasa ahora? En el versículo 16, a los hijos de Dios, usted es hijo de Dios, sabe que esto es verdad, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escúchame bien. Lo más feo para una persona es estar arrimado en una casa. No es tratado como hijo. Mas los hijos de Dios, una vez que nos entregamos a esta relación, Dios nos está diciendo continuamente, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. ¿Y a quién no le gustaría recibir en su corazón este apapacho de Dios? Y después de haber sido un blasfemo, después de haber sido lo que haya sido, Dios te comienza a apapachar y te comienza a abrazar y te comienza a dar sus regalos de amor, porque Dios te está llamando hijo. Y oyes y siente en tu corazón que eres hijo. Y donde quiera que vas, sabes que Dios te cuida y sabes que todo tiene un propósito y puedes confiar en tu Padre. La palabra adopción puede ser un poquito fuerte. Yo como padre puedo adoptar hijos y tenerlos como mis hijos y amarlos como mis hijos y dar mi vida por ellos como lo haría con un hijo de sangre. Por mucho que yo me esfuerce y yo haga, jamás podré meter mi gen en ese hijo o esa hija que adopte. Por mucho que los ame, aunque los ame con todo el alma, y no haya diferencia entre un hijo adoptado y un hijo de sangre. Cualquiera lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es meter un gen. Si no nació con tu gen, no lo tiene. Pero no ocurre así con Dios. Lo vimos en Juan. Esa adopción no solamente te adopta legalmente como hijo, sino que Dios dice ha sido engendrado no por sangre, no por voluntad de la carne ni de varón, sino por Dios. Dios te engendró, no solamente te adoptó legalmente, que es donde entra la regeneración también la nueva vida, sino que también mete su gen en ti, su gen divino, y eres hijo adoptado, sí, pero también eres hijo por genética divina. Y eso lo aceptamos. Si tú quieres hijo de Dios, eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Y es lo que hay que creer por fe, porque es lo que ocurre. Es lo que la Biblia dice, es lo que enseña esta verdad. El mundo quizá no entiende estas verdades. El Hijo de Dios la va a entender y la va a comprender. Si usted no es hijo de Dios, es el momento de hacerlo ahora. Quiero que veamos ahora 1 Corintios
un poquito más adelante para ir cerrando este mensaje. Y dice en el versículo 28 del 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo le pregunto ahora, ¿a quién no le gustaría ahora vivir esta vida sabiendo que todas las cosas ayudan para bien? Si usted ama a Dios, si usted es hijo de Dios, tenga por seguridad, no importa por lo que esté pasando, no importa de lo que esté rodeado, no importa el ambiente, no importan los problemas que tenga. La Biblia dice que todo eso Dios lo usará para su bien. Dios tiene un propósito y es hacerlo a la imagen de su Hijo, y conforme a esa imagen Dios está obrando. Quiero irme a los privilegios de ser hijo. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 31. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Pregunta el apóstol. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y responde el Espíritu Santo a través de Pablo. Escúcheme bien. Si usted es hijo de Dios, ¿quién puede estar en contra de usted? Si usted no acepta a Dios como su Padre y a Jesús como su Salvador, usted se está perdiendo de estas bendiciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta promesa no es para todos, es para los hijos de Dios. Y dice, para estos hijos de Dios, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Es la respuesta a esta pregunta primera. La siguiente pregunta dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es la respuesta. ¿Quién te puede llevar a un juicio? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por ti, la deuda fue pagada, la culpa tuya fue pagada como hijo de Dios. Él pagó el precio y se sentó a la diestra de Dios y está pidiendo por los hijos de Dios. No pide por todos. En la oración que él hizo antes de irse en la tierra, la oración suma sacerdotal en el 17 de Juan, dice, Señor, no pido por el mundo, sino por los que el mundo me diste. ¿Quién te puede condenar si tus culpas y tus pecados murió Jesús por ti? Esto es lo que te pierdes si no aceptas a Jesús. Y el que también intercede por nosotros. No solamente no me condena, no me acusa, sino que me muere por mí. Y muere por mí. Y pide por mí. Sabes que somos débiles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El mundo recuerda las naciones. El mundo recuerda a los pobres. Recuerda a los ricos. Recuerda a los desvalidos, a los que han muerto, a las religiones. Recuerda, pero nadie recuerda, nadie sabe de los hijos de Dios. No se ven como humanos normales, con debilidades también todavía. Pero los hijos de Dios, según el capítulo 8, estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la pregunta última que nos maneja aquí dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. Una vez que somos hijos de Dios, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, pregunta el apóstol, o la angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o el COVID. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Los problemas, las angustias, no.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos los hijos de Dios. Y por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Privilegio de los hijos de Dios, a lo que te estamos invitando ahora, si aún no eres hijo de Dios. Esto es la realidad que estamos predicando. Ese es el gozo que sentimos los creyentes. Si esto fuera una reunión presencial, yo te invitaría a orar a ti, que aún no aceptas a Jesús. Y te diría, abre tu corazón a Dios para que seas un hijo de Dios. Él anhela que tú lo hagas. Él quiere salvarte ahora. Él tienes que reconocer que es un pecador. No importa si es un pecador bueno o un pecador malo. Eres un pecador. Y necesitas a Cristo que te salve. Hoy es el día de salvación. Yo te diría, déjame orar por ti. Déjame guiarte a una oración. Guiarte es solo el comienzo de la salvación. Porque empieza un camino nuevo para ti, como un día inició para nosotros. Decirle a Dios, Señor, te necesito. Yo soy un pecador, estoy arruinado, mi vida está arruinada. No importa si eres bueno o eres malo, estás arruinado porque eres hijo de Adán. Y si no eres hijo de Dios, estás perdido. Pero Él quiere entrar a tu corazón, como hemos estado viendo los textos. Él quiere entrar a tu corazón, quiere depositar en ti el espíritu de su Hijo para hacerte hijo de Dios, heredero, y librarte de tanta esclavitud y tanto dolor. Sin Dios. Orarías ahora. Y dirías al Señor, Padre, entra en mi corazón. Yo quiero servirte. Creo en Jesucristo, tu Hijo. Yo me quiero apartar para ti. Yo quiero seguirte ahora. De aquí en adelante te quiero seguir. No una religión, a Jesucristo. Más adelante habrá manera de poder congregarnos con otros que siguen a Cristo y que luchan en este mundo por avanzar y purificarse a sí mismos porque son los hijos de Dios. Porque hay una esperanza que un día vendrá. Quiero seguirte siempre, Señor. Y usted, que es hijo de Dios, cuando ha visto tanto privilegio que tiene ahora, yo le invito a que oremos también para que usted reconsagre su vida y agradezca a Dios tanto amor, tanto privilegio que le ha concedido como hijo de Dios. Dios le ha permitido amar a Dios y le ha puesto al alcance de la herencia de los hijos de Dios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te encomiendo las almas de estas personas que aún titubean si son o no hijos de Dios. Que confirme sus corazones, sus mentes para ti. Y también te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que ya son hijos de Dios y que sean agradecidos y consagrados, Señor, y que tomen compromiso contigo de servirte y proclamar tu palabra, porque ahora somos los hijos de Dios. Que el Señor le bendiga y Dios le guarde. Le mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Por favor, comparta este video con lo más gente que pueda. A alguien le puede hacer falta. Que Dios le bendiga. Dios les guarde.